ir contestando al alemán. Es así que voy a presentar primeramente a Pedro Vázquez Colmenares. Él es economista del ITAM y ha trabajado o trabajó por más de 20 años en la Administración Financiera del Gobierno Federal y también del Distrito Federal. Y actualmente es consultor financiero. También voy a presentar a Luis Fonserrada Pascal. Es egresado, su alma mater regresa a la UNAM, es egresado de la licenciatura de Economía, también tiene estudios del CIDE y el doctorado por Princeton y la UAM. Luis Fonserrada trabajó por 10 años en la Secretaría de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente es el director del Centro de Estudios Económicos del Centro de Coordinador Empresarial. Es así que tras esta breves semblanzas de nuestros expositores, quisiera iniciar esta mesa de discusión con una pregunta muy básica, muy sencilla para poder entrar al hilo de esta discusión de esta tarde. Quisiera que me explicaran qué debemos entender por gasto público. No sé quién quisiera comenzar. Sí, Pedro, por favor, si eres tan amable. Bueno, el gasto público en una sociedad democrática es la expresión de lo que institucionalmente se quiere hacer con el dinero de los ciudadanos en favor de los ciudadanos. Y en nuestro país, pues la estructura del gasto público es una cascada en donde lo propone el Ejecutivo al Congreso cada año y cada año se aprueba cierta orientación del gasto y los montos, y eso también se repite a nivel de los estados y los municipios. Muchísimas gracias, Pedro. Luis. Bueno, yo tal vez agregaría lo que dice Pedro, que el gasto público, en una definición muy amplia, puede ser gasto corriente, desde el punto de vista económico, gasto de consumo, o gasto de capital, que sería la inversión en infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, puentes, presas, etcétera, ¿no? Diría adicionalmente que el gasto público tal vez es el instrumento de política económica más importante que tiene el gobierno, porque permite recanalizar, como dice Pedro, esto es muy importante, es el dinero de los ciudadanos recanalizado hacia los ciudadanos, pero de una manera diferente. Entonces puede tener un enorme poder redistributivo, si se hace bien, y un gran instrumento de política económica porque puede acelerar el crecimiento si se aplica bien. Si se consume todo, no solo no se va a crecer, sino puede reducir el crecimiento. Si se lleva a cabo una inversión pública y mejora la infraestructura, entonces puede incrementar el crecimiento. Muchísimas gracias, Luis. ¿Nos podrías explicar? Voy a ir haciendo preguntas a la luz de sus exposiciones. ¿Qué debemos entender por inversiones públicas o una inversión productiva? La inversión pública. Ajá. Bueno, la inversión pública es efectivamente esta parte del presupuesto que no se va a consumo, que no se va a pagar gasto corriente, sino que se convierte en infraestructura. Por ejemplo, México tiene un Producto Interno Bruto, o sea, la cantidad de cosas que produce es como el número 12 o 13 en el mundo, dependiendo cómo lo dividan. Es decir, está muy alto en la relación de los dos países en el mundo. Sin embargo, su infraestructura es alrededor de la número 65. Es decir, la infraestructura, que son las redes de carreteras, de ferrocarriles, de puertos, de aeropuertos, de aduanas, etcétera, está terriblemente atrasada y realmente significa una fuerte camisa de fuerza para crecer. O sea, es una limitante muy seria para crecer, ¿no? Una forma de verlo es el concepto de redes. Las redes, por ejemplo, si vemos un mapa de Corea del Sur, por ejemplo, se ve el mapa y se ponen las redes de carreteras, de ferrocarriles, de internet, etcétera, todo lo que son redes.
Bueno, el espacio que queda vacío casi no existe. Es una enorme telaraña en todo el país, igual en Estados Unidos, igual en Francia, igual en Alemania. Cuando lo ponemos en México, pues hay unas rayitas que cruzan así el mapa nada más, ¿no? Es decir, hay una brutal ausencia de infraestructura. La inversión pública debiera precisamente avanzar ahí, porque además son proyectos que no puede hacer el sector privado, porque no son rentables para el sector privado, ¿no? Son proyectos que llevan muchos años en poder madurar y no tienen una rentabilidad económica, pero sí una rentabilidad social, que ese es un concepto muy importante. Ok. En este sentido, Pedro, quisiera que nos explicaras a nuestra audiencia cuáles serían las implicaciones de recortar o los efectos del recorte de gasto público una vez establecido qué debemos entender por gasto público. Bueno, me gustaría empezar por decir que el anuncio del recorte del presupuesto 2015, en mi opinión, es una gran noticia. Primero porque se está hablando por fin de qué hacer con el apartado del gasto. De todo lo que llevamos del siglo en las discusiones de reformas fiscales, el eje han sido la tributación. Y ahí ha habido muchos esfuerzos, muchos intentos y algunos mal logrados, pero se ha concentrado la discusión pública, la discusión legislativa y técnica en la parte del tributo. Pero nos hemos olvidado, sociedad y gobierno, de el lado que con el dinero de la recaudación fiscal de estas reformas recientes, ¿qué se debe hacer? Y me parece que es el espejo obligado, o la contraparte obligada de la reforma tributaria, la reforma al gasto. Y por años ha sido un tema omiso en la agenda de la discusión general. Entonces, el que ahora se diga que por un choque externo, por un evento inesperado que es el mercado petrolero mundial, vamos a tener menos recursos que los esperados y que entonces tenemos que fijarnos en el gasto, a mí como ciudadano y como economista me parece una gran noticia, porque es la hacienda pública como las finanzas de las familias. Cuando hemos tenido vacas gordas, entonces pensamos en gastar y en comprarnos algo y en cambiar el refrigerador y en hacer a lo mejor un viaje, etcétera. Gastamos más porque podemos financiarlo. Pero cuando hemos tenido vacas flacas, las familias nos adaptamos muy rápidamente. Digamos, son menos las familias que no se dan cuenta que tienen que amarrarse el cinturón, y eso en realidad es algo que el gobierno no ha hecho por mucho tiempo. Regresar al respirador para ver en qué está gastando el dinero. Entonces, independientemente de que podamos compartir con Luis Fonserrada, que además es un experto y un analista detallado de estos temas, independientemente del efecto de coyuntura inmediato que va a tener el recorte del gasto público, hay una buena noticia en el ambiente, y es que se revise en general en qué se está gastando, y eso nos va a ayudar muchísimo a los mexicanos para que los recursos escasos que tiene el gobierno se asignen mejor. Ok. Luis. Yo creo que lo que dice Pedro es muy importante. Yo agregaría que el petróleo ha sido una maldición para México. ¿Por qué? Porque como había todo este dinero cayendo del cielo, ¿no? Se pospuso durante muchísimos años y se sigue posponiendo una verdadera reforma fiscal en el sentido de mejorar el esquema y el patrón de impuestos, ¿no? Se pospuso pues porque había dinero proveniente del petróleo, y resulta que México hoy tiene una carga fiscal que es de las menores en el mundo, ¿no? Confiando todo el tiempo en el presupuesto. Perdón, en el petróleo. Entonces, el que se caiga el precio del petróleo, pues es un gran alivio, efectivamente, porque esta maldición del petróleo, que nos impedía hacer las cosas seriamente y además a desperdiciar enormemente los recursos, hoy nos obliga, efectivamente, a revisar el gasto. Y es fundamental hacerlo, porque el desperdicio
Pedro nos decía hace un momento, mencionaba la cantidad de programas federales y estatales que hay, y eran... De programas sociales, 3.127 programas sociales diferentes en el país, según el último reporte de la Coneval. Entonces, la cantidad de duplicidad que existe, la cantidad de desperdicios que se dan, de estructuras que se repiten, de empleados que hacen lo mismo y que no hacen lo que tendrían que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hay como una lucecita al final del túnel para efectivamente revisar el gasto, ¿no? Y racionalizarlo y gastar correctamente. En este sentido, entonces, los ciudadanos, ¿no?, los aquí presentes, no tendríamos por qué alarmarnos ante los anuncios del secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray, de los recortes, o tendríamos que pensar que el gobierno está actuando de una forma responsable. Yo diría que los ciudadanos al final debemos de salir ganando del proceso. No quiere decir que si hay alguna persona que tenía un trabajo temporal en alguna dependencia y eso se recorta, pues no va a dejar de ser contratado, y a lo mejor sí. Hay personas en el sector energía y hay personas que tenían contratos temporales y que ya no se los van a renovar. De tal suerte que sí habrá en lo individual proveedores del gobierno que antes vendían cosas que ya no se van a comprar, o algunos recortes y alcances de metas, quizá en CONACYT y de becas. Es decir, sí va a haber un impacto, pero si ordenamos el todo dentro de ese impacto inmediato y especial en ciertos sectores, el resultado puede ser mejor que lo que teníamos, aunque sea menos dinero. Y yo sí estoy optimista de que la Secretaría de Hacienda se haya atrevido a decir que además de que tiene que recortar porque la caja se hizo más chica, va a cambiar el sistema de presupuestación, y que para el siguiente año el presupuesto va a ser base cero. Es decir, que van a poner un poco el respirador en blanco y van a volver a preguntar: ¿por qué estoy gastando esto en esta secretaría? ¿Por qué estoy gastando en esta otra? Y tratar de darle prioridad a lo prioritario, alinear las cosas, evitar las duplicidades que se mencionaban, eficientar el gasto. Y eso lo hacemos los ciudadanos todos los días. Es algo obligado para nuestro propio bienestar, que cuando estamos cortos de recursos, pues hacemos unos esfuerzos. Entonces, si los ciudadanos, que somos los que ponemos el dinero, hacemos esos esfuerzos, me parece que también el gobierno tiene una clara obligación de hacer el mismo esfuerzo y temporalmente, y en lo que se cambian las condiciones exógenas externas de este impacto, pues hacer un esfuerzo frente a nosotros, porque de lo contrario, o sea, cualquier alternativa otra es inconveniente para la economía. Entonces hay que transparentar el asunto. Yo también celebro que en este momento se dé el recorte, cuando también en este momento se está discutiendo, ahí sí en la agenda política y social, una serie de leyes secundarias a la reforma de transparencia y del combate a la corrupción, y cae en muy buen momento que eso se vea en conjunto. Luis, perdón, ¿nos podrías detallar más, con palabras muy sencillas para el auditorio, qué debemos entender presupuesto base cero? Bueno, en principio es decir, bueno, voy a ver cuáles son las verdaderas prioridades del país, y de ahí empiezo a sumar, ¿no? Pero yo creo que la base del presupuesto, o el principio del presupuesto base cero, es decir, yo me puedo gastar ahora en el 2016, porque el 2015 no se va a afectar, y eso lo podemos comentar si quieres, luego las cifras, pero en el 2016 puedo decir, ¿saben qué? Solo me alcanza para gastar, voy a tener un ingreso de 3,5 billones de pesos, y a lo mejor puedo conseguir prestados 500, 1,000 pesos, 1,000 millones,
y por lo tanto mi gasto no debiera rebasar los 4 billones, que nosotros creemos que por ahí debería andar la cifra. Entonces, si lo más que puedo gastar son 4 billones, pues ya no voy a poderme gastar los 4 billones y medio del 15. Y entonces, bueno, pues 4 millones, ¿cómo los reparto? Y yo creo que ahí empiezan las prioridades. Renglón número 1 más importante, pues tal. Bueno, pues aquí meto esto. Y lo voy subiendo, y las cosas fundamentales, críticas, hasta que llegué a los 4 billones. Y lo que no entró, pues no entró. Punto. Y es muy buena noticia. Y lo que dice Pedro también es cierto, es decir, es muy buena, debiera ser una muy buena noticia para la sociedad en su conjunto, porque además en el momento en que dejan de desperdiciarse recursos, los recursos que existen deben convertirse en mucho mayor generación de empleo, por ejemplo, ¿no? El gastar, como vienen ahora, miles de millones de pesos, que está sucediendo y va a suceder en encendedores, tacitas, camisetas, etcétera, para las elecciones, en vez de gastarlo en caminos, en hospitales, en mejorar la calidad de algo, bueno, pues ante la reducción de recursos habrá un ejercicio de racionalización, ¿no? Desgraciadamente no pasó el año pasado, porque entonces no habría dinero para tirar tanto en todas estas chucherías que se van a usar para las elecciones, ¿no? Entonces el presupuesto base cero consiste en eso. Un límite, hasta aquí tengo 100 pesos. Bueno, pues 10 serán para la comida y otros 5 para esto, y así pues salud, educación, que no tenemos la mejor del mundo, seguridad, las funciones básicas del Estado, ¿no? E infraestructura. Y hay muchos programas sociales que son absolutamente contraproducentes y se duplican. Esperemos que esos desaparezcan porque no aportan más para grupos muy pequeños y para clientelas muy pequeñas de otros grupos, ¿no? Pedro, tú, previo de esta mesa de discusión hemos tenido algunas reuniones precisamente para ir confeccionando el tema de esta mesa. ¿Tú alguna vez habías comentado que México no tenía la experiencia del presupuesto base cero? ¿Por qué? Bueno, porque para tener un presupuesto base cero lo primero que hay que tener es una ruta, es una buena planeación, tener fijadas claramente las prioridades y la estructura del Sistema Nacional de Planeación Democrática, que así se dice en la Constitución, y de la Ley de Planeación, realmente no ha permeado. El presupuesto es, digamos, una distribución, es un rompecabezas con piezas de salud, educación, seguridad, etcétera. Pero el por qué son de ese tamaño y de esa figura es resultado de muchas decisiones y eventos, y no necesariamente de un diseño de planeación. Entonces, hay riesgos en el proceso, pero creo que es un camino que hay que caminar. Hay un riesgo de que si no tuviste las prioridades claras, y además no son transparentes, que las veamos todas, y que el gobierno diga, estoy haciéndolo así por esta y esta razón, sí tenemos un riesgo de imprecisión o de alguna asignación incorrecta. Pero y el otro riesgo es de experiencia, porque para que Hacienda ejecute un presupuesto base cero necesita que las dependencias le justifiquen bien los gastos, que haya buena información de qué van a hacer, de cuánto cuesta los medicamentos o los mesabancos o el kilómetro de carreteras o etcétera. Se requiere de una capacidad de análisis y de información muy grande para muy pocos meses que vamos a tener. Entonces, mi sensación es que la mala noticia es que a lo mejor todavía no estamos 100% preparados, pero la buena es que pues va a tener que continuar el ejercicio durante los siguientes meses y años para que se perfeccione ese presupuesto. Y en el camino, cada dependencia, cada secretario, cada institución tendrá que ir justificando nuevamente por qué quiere dinero de los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues es un proceso inevitable. Un presupuesto base cero no se ha dado en el gobierno
pues que yo recuerde en mi vida profesional de 30 años, los 30 años. Hubo un intento específico en el año 2001, cuando entró el presidente Fox, y bueno, pues fue un intento fallido porque al final se continuó con la estructura que se venía haciendo. Fue complicado de intentar. Pero pues para eso está el gobierno, para que haga el esfuerzo de buscar que el dinero esté mejor asignado y mejor repartido, porque el gasto público también, quiero retomar algo que dijo Luis Fonserrada, es el mejor instrumento del Estado para redistribuir entre personas y entre regiones, y esa es una función primigenia del Estado, la redistribución. Entonces, llevar dinero de zonas económicas de mejor posición a zonas marginadas, pues es una función que nadie de nosotros podríamos hacer en lo individual. Necesitamos que el Estado transfiera dinero, apoyos y recursos a esas prioridades de esas zonas, o que los transfiera entre grupos sociales, marginados y desprotegidos. Entonces, esa reasignación, además de que es un esfuerzo obligado para el que gasta frente a los que aportamos, es una oportunidad de direccionarlo mejor y de que sirva mejor a la sociedad. Gracias, Pedro. Hace rato comentábamos precisamente la numeralia y lo acabas de repetir. ¿Nos podrías explicar precisamente cuál es la panorámica ahora con el recorte y si hay una contracción o...? ¿Cómo no? Esto es interesante. Miren, el presupuesto de este año, del 15, es 4 billones y medio de pesos. 4 billones y medio de pesos. Con el recorte de estos 126 mil millones que se anunció, queda en 4.4, alrededor de eso. Todavía es 100 mil millones de pesos más alto que el del 2014. Entonces el recorte del gasto nos deja de todas maneras con un presupuesto mayor que el del 14, a pesar de este recorte 126. Ese es un tema. Por lo tanto, si tú dices, oye, ¿le afectará el crecimiento de la economía la reducción del gasto? Yo creo que no. Y nosotros en el centro hemos planteado que de todas maneras el crecimiento será de más de 3% o alrededor de 3%, porque esta reducción del gasto público no lo va a afectar. Eso es lo que nosotros creemos. Pero hay otras características interesantes. De este 4 billones y medio de pesos, 900 mil, que es el 4.9% del PIB, 900 mil, o sea, casi 1 billón de pesos, no proviene de impuestos ni del petróleo, sino de deuda. El gobierno planteó un endeudamiento mucho más alto que en cualquier año de la historia, de 900 mil millones de pesos. Es un endeudamiento enorme, brutal. Quiere decir que si le quitamos esos 900 mil millones de pesos al 4,5 billones, pues en realidad solo se podría gastar, si no nos endeudáramos, 3.6 billones. ¿No? Esto es importante porque la siguiente pregunta es, ¿y el año que entra, en el 16, a poco se va a poder volver a endeudar el gobierno en 900 mil millones? Nosotros creemos que no, que con buena suerte, pues a la mejor en 500, y eso es con buena suerte, y por lo tanto el gasto público total del 16 no podría ser para nada el 4,5, sino probablemente el límite máximo son 4 billones. Es decir, tendría que haber una reducción muy radical, sobre todo por la parte de deuda que no se va a poder contratar. Y no se va a poder contratar porque la deuda ya ha sido muy alta durante estos años. Ya la comunidad financiera internacional ve con preocupación los niveles de deuda. Y cuando uno ve la estructura de la deuda, el 25% de nuestra deuda del gobierno está en manos de extranjeros. O deuda externa, como un 11%, o CETES y bonos en manos de no residentes, que es como 13,5% del PIB.
y estos son muy sensibles a la estabilidad macroeconómica. Ese es un tema entonces, ¿no? El otro tema es que ¿hay cancha para endeudarse? ¿México tiene cancha para endeudarse? Se dice que sí, porque nada más tenemos 43% del PIB de deuda, cuando Grecia tiene 180, o Estados Unidos 90. Oye, si Estados Unidos tiene 90% del PIB, pues nosotros tenemos la mitad, ¿qué no tenemos cancha para endeudarnos? Y ese es un disparate gravísimo. ¿Por qué? Primero, por la forma de medir esto. Deuda como proporción del PIB es un disparate. Y déjenme verles muy brevemente el por qué es un disparate. Es como si te dijeran, oye, ¿cuánto debes tú? 100 pesos. Ah, muy bien. ¿Y cómo se compara con tu ingreso? Ah, pues mira, si sumo el ingreso de todos los vecinos de la cuadra, que son 1000, pues apenas es el 10% del ingreso de la cuadra. Oye, pero espérate, ¿por qué hablas del ingreso de la cuadra? Te estoy preguntando cuánto ganas tú. Bueno, cuando hablas de PIB, es el ingreso de todo el país, no del gobierno. Entonces, ¿por qué me comparas tu deuda con el ingreso de todo el país? Ese es el PIB. Compáramelo con el ingreso del gobierno. Cuando haces la comparación con el ingreso del gobierno, resulta que el gobierno solo recauda 10% de impuestos del PIB. Por lo tanto, nuestra deuda de 43% es 4 veces nuestro ingreso. En el caso de Estados Unidos, que recauda el 30% o cercano, pues su deuda es solamente 3 veces. Pero hay otro tema. Aquí el 60% de la gente no paga impuestos. En Estados Unidos todos pagan impuestos. Nuestra informalidad es 60%. Entonces, esto de decir como proporción del PIB es una generalización peligrosísima y absolutamente disparatada, ¿no? Evidentemente hay muchos otros elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Quisiera comentar un poco sobre el faltante, el verdadero faltante por la caída del petróleo, pero ¿lo comento de una vez? ¿Sí? Como tú dices, se cae el precio del petróleo, y al caerse el precio del petróleo, pues ya no se va a vender a los $79 que se pensaba que se iba a vender. Entonces, una parte en donde había una cobertura, un seguro que protegía el precio, se va a vender a $76. Como 2/3 partes de lo que íbamos a exportar, se va a vender a $76. Pero la otra tercera parte se va a vender al precio del mercado, porque esa no estaba cubierta, a $50. Pero hay un factor a favor. Los pesos, que son los que le interesan al gobierno, los dólares sí se le cayó y hay un faltante. Pero cada dólar se iba a convertir en pesos. En el presupuesto a 13.50 por dólar. Pero no estamos a 13.50, estamos a 15. Entonces el gobierno está ganando como unos 50 por cada dólar. Y esto compensa en parte esa pérdida en pesos. De tal manera que la verdadera pérdida del gobierno son como 44,000 o 41,000 millones de pesos por el petróleo. Pero hay otro elemento que no solamente compensa, sino que más que compensa esta pérdida: la gasolina. Con la caída del precio del petróleo, cae el precio de la gasolina. ¿Cuánto cuesta la gasolina ahora que importamos? Y hay que tener presente que importamos la mitad de la gasolina que se consume en México. La mitad es importada, gasolina y diésel. Y hoy cuesta afuera 7 pesos el litro. ¿Cuánto pagamos por el litro hoy aquí? ¿Como 13? ¿13.57? Vámonos. Bueno, quiere decir que hay una ganancia de 6 pesos, ¿no qué? De 6 pesos 57 centavos por litro. Y resulta que importamos 30,000 millones de litros. Multiplíquenlo por 6. 180,000 millones de pesos. 4 veces la pérdida por el petróleo. Resulta que para el gobierno federal no hay un faltante. De hecho, hay una ganancia como de 120,000 millones de pesos por este nuevo impuesto que apareció al cambiar el precio de la gasolina, ¿no? Entonces,
¿para qué hacer el recorte? Si de hecho sobra dinero. Pues porque en el 16 no va a estar la cobertura y ahí sí no va a compensar con esto. Y esto es para adelantar hacia el 16 realmente. Y en el 16, que de todas maneras va a seguir habiendo una ganancia por la gasolina, es así, casi compensa la pérdida del precio del petróleo, ¿no? Pero en el 15 no solamente no hay faltante, sino hay una ganancia de 100 y tantos mil millones de pesos, que prácticamente desaparece en el 16, ahí sí. Pedro, en este sentido, ¿nos podrías decir cuáles serían los efectos inmediatos del recorte del gasto público? Sí, claro que sí. Se empieza un poco a ver ya el bosque completo. Lo que explicaba Luis es cuánto tengo este año, cuánto voy a tener el próximo para gastar como gobierno, como presupuestalmente, y la otra, la contraparte, y de esa cantidad, ¿cómo la debo de gastar? Lo ideal es que tuviéramos dinero, unas finanzas públicas que tuvieran una base fiscal ampliada, que pagáramos más personas y no menos, que pagáramos menos pero más generalizadamente, etcétera. La verdad es que tenemos una estructura fiscal muy comprometida, muy pequeña, y eso pues impone restricciones en el monto a gastar. Lo ideal es que tuviéramos, porque entonces podríamos no suspender proyectos de inversión como los que ahora se anunciaron que se suspenden, los trenes, aeropuertos, puertos, etcétera, que significan valor social para usar esa infraestructura, que significan empleos, que significa venta de materiales de construcción y de servicios y de todo tipo de recursos para esos proyectos. No los vamos a poder hacer ahora, quizás tengan que diferirse 2, 3 años, se tendrán que retomar después, se tendrá que ajustar en el corto plazo a la restricción del flujo que se está explicando con mucha claridad por el doctor Fonserrada. Tengo menos dinero temporalmente, entonces tengo que diferir cosas y suspender algunas otras para dejar vivas las que son más importantes. Entonces, esta contracción del gasto de inversión en el gobierno sí tiene un efecto negativo. El diferimiento de esos proyectos estratégicos, no solo por la parte de crecimiento de empleo, sino por el uso social de esa infraestructura, y por el impacto diferenciado entre sectores y regiones, porque desafortunadamente no es posible que el recorte se asigne por metro cuadrado de país o por persona. Afecta diferente en el sector de educación, que en el sector salud, que en el sector de comunicaciones o que en el sector energía. Y pues esa discusión vale la pena que el gobierno diga: decidí hacer esto por estas razones y porque estos efectos son menores que si tomo otra decisión. Sin embargo, yo creo que es en el corto plazo, además de los efectos inmediatos sobre los recortes de los presupuestos de las dependencias, ¿no? Todavía hay algunos que no creen. Yo veo en la prensa algunas declaraciones de unos funcionarios que todavía dicen: no, pues yo espero que a mí no me toque el recorte, ¿no? Y pues no vería yo razón de por qué haya unos privilegiados que creo que todos les toca hacer un esfuerzo, aunque a unos les impactará más. Pero bueno, era simpático ver las declaraciones de algunos servidores públicos que les tocara poquito. El caso es que por el lado positivo el recorte va a permitir dar esa señal de orden financiero. Si no voy a tener coberturas el próximo año y ya, digamos, tomé deuda suficiente en los años previos, pues entonces sí tengo que bajar el gasto, de tal suerte que si no anuncio que voy a ser ordenado y que me voy a apretar el cinturón, pues entonces quiere decir que no te estás portando como una familia racional, ¿no? Que hay un hijo que dice: pues a mí no me importa que te hayan bajado el sueldo, yo voy a seguir gastando como yo quiero y a mí no me importa. Hay unas
señal de orden financiero que me parece muy importante. También el que nos da una oportunidad, y aprovechando que la invitación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad, para revisar el marco legal, cómo ayuda o no a que se haga mejor este ajuste del gasto público. Hay muchísimas leyes que afectan el gasto público y algunas lo afectan para bien y otras para mal. Entonces, revisar eso también es una gran oportunidad. Se vuelve a poner la lupa sobre la ley de responsabilidad hacendaria, sobre la ley de coordinación fiscal, sobre la ley de contabilidad gubernamental, sobre la ley de transparencia y acceso a la información pública, sobre la ley de obra pública, sobre la ley de adquisiciones, etcétera, muchísimas. Esas leyes, ¿cuáles ayudan a este proceso a que sea transparente y eficaz? ¿Cuáles lo restringen? ¿Cuáles son normas más bien burocráticas que cuestan? Entonces, es otro efecto de corto plazo que yo creo que es muy bueno hablar de ello y qué mejor que hacerlo aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, para que el próximo Congreso, por lo menos la próxima Cámara de Diputados y la de Senadores, pues también se aboquen a ver el lado legislativo del problema. Muchísimas gracias, Pedro. Regresando al tema que nos habías planteado, Luis, entonces, y para ir estableciendo algunas ideas, ante el recorte que está existiendo y la variación del precio del petróleo y del dólar, al final del cuentas, este año por la cobertura no tenemos pérdidas, se puede decir, tenemos ganancias. Sí. ¿Y qué se va a hacer con esas ganancias? Bueno, son ganancias muy grandes, ¿no? ¿Cuánto serían las ganancias? Alrededor de, yo te diría, entre 100 y 110 mil, 120 mil millones de pesos, aproximadamente, por ahí debe andar, la ganancia neta del gobierno federal. Pemex tiene una pérdida, ¿no? Pero ese es Pemex. De ahí que la mayor parte del recorte sea en Pemex. El 60% de los 126 es Pemex, ¿no? O Pemex y CFE. Pemex y CFE. Y en Pemex creo que fueron como 40 o algo así, no, un poco más, ¿no? Como el casi 50 y la diferencia en CFE. Entonces Pemex pues sí sufre esa pérdida, algunos proyectos que no se llevan a cabo de exploración, etcétera, ¿no? Que no van a tener un impacto muy grande en el crecimiento. Entonces, este dinero, ¿qué se va a hacer con él? Yo creo que una parte muy importante se va a guardar para tener municiones para el año que entra, para el 16. Ojalá que se guarde, pero no tenemos la garantía de que se guarde. Hay mucho dinero guardado hoy. Comentábamos hace rato, si ustedes ven las chequeras de estados y municipios, el promedio histórico de las chequeras de todos los estados y municipios andaba en 40 mil millones de pesos. En noviembre eran 190 mil, es decir, prácticamente más que se cuadruplicó el dinero guardado en estados y municipios. Bajó un poco en diciembre y otro poquito en enero, anda en 150 mil millones de pesos, 3, 4, casi 4 veces más de lo que era su saldo histórico. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha gastado ese dinero? Pues probablemente por las elecciones, para inyectarlo ahorita, ¿no? Lo que es una irresponsabilidad y una falta de nacionalismo grave. Pero hay un tema muy serio que se traduce en esta imposibilidad de crecer. La inversión pública, que es esta parte de infraestructura que decíamos, que no se ha dado, en septiembre del 2014, todavía no tenemos las cifras a diciembre porque está en las cuentas nacionales que produce INEGI, aparecerán dentro de unas semanas, pero a septiembre era la inversión pública como proporción del PIB la más baja
desde 1946. O sea, hace 70 años que no veíamos una inversión pública tan baja a pesar de tener los presupuestos más altos de la historia. Quiere decir que el gasto público no se ha dedicado a formar la base de crecimiento del país, que es la infraestructura. Se ha usado en transferencias, en subsidios, en programas sociales, ¿no? Y yo me temo, bueno, y no hay que ser ningún genio, tiene que ver efectivamente con temas electorales, yo creo, muy probablemente con una alta corrupción en muchos casos, pero el tema es que el país es el que va a sufrir el crecimiento del futuro, ¿no? Entonces, ojalá que estos recursos se guarden. De hecho, en enero ya hubo un ahorro de 30,000 millones de pesos que se guardó. Aparecen las cuentas públicas que se publicaron el viernes. Ustedes los pueden ver, son públicas, y hay un renglón que se llama inversión financiera, son 30,000 millones de pesos, ¿no? Es probable que en el año siga creciendo y siga creciendo mucho. Muchísimas gracias, Luis. ¿Quisieras agregar algo? Quisiera ahondar en lo que dice don Luis Fonserrada. El dinero que se puede ahorrar este año se va a necesitar por mayor escasez el próximo. Entonces, de cualquier manera, ese ahorro de corto plazo no es una abundancia, no nos da un margen de maniobra mayor en las finanzas públicas. Entonces, se exige nuevamente ser eficiente y transparente en cómo se asigna el gasto. Me gustaría, para digamos, clarificar y ejemplificar que hoy la asignación es muy desigual, para no entrar en los calificativos de ineficiente. Al menos la desigualdad en el tema de la asignación del gasto es sumamente grande. Voy a poner un ejemplo y voy a tratar de figurarles a ustedes unas barras, donde aquí es dinero y aquí es personas que reciben ese dinero. Si ustedes dividen el presupuesto del año pasado entre la población del país y entre 365 días, todo el dinero, entre todos los días, entre todos los mexicanos, nos da cuánto se gasta por persona al día, ¿no? Y después vemos de ese gasto, cuánto se gasta por persona al día, vemos en qué se gasta. Entonces, por ejemplo, en seguridad pública, voy a poner aquí la barrita así, se gasta $1 peso por persona al día, y ese dinero, $1 peso, sirve para todos, con los problemas de la seguridad, pero ese es un dinero que nos ayuda, nos cubre, nos protege hasta donde alcanza, pero a todos. Entonces hay una proporción de un gasto en seguridad, $1 peso por persona, que cubre a toda la población. Después vamos al gasto de el combate a la pobreza. Todos los programas sociales, todo el programa Oportunidades ahora prospera, todos los recursos para subsidiar diversos regiones, etcétera. Y entonces son $2 pesos por persona al día, pero ya no son todos los mexicanos, ahora son 55 millones de mexicanos. Después vamos a el tema de la salud, $3 pesos por persona al día, sí, pero ahí están cubiertos desigualmente, no son todos los mexicanos, porque unos están en el IMSS, otros están en el ISSSTE, otros están en el Seguro Popular, y la cifra, póngala donde ustedes quieran, con calidades diferentes de salud, pero son solo $3 pesos. Luego viene educación, $6 pesos por persona al día, y la educación ya es para un universo como de 20 millones de mexicanos. Ya estamos en un gasto más alto, pero cada vez va bajando el número de beneficiarios. Y después está el tema de las pensiones, $10 pesos por persona al día, y solo beneficia o impacta a 4 millones de pensionados. Entonces tenemos espero haber sido gráfico, en que dinero que es exigible y útil para muchos se asigna poco por persona al día, y mientras más partidas específicas, especiales se encuentran, se ven montos extraordinarios. La asignación de el tema de aportaciones a la seguridad social, o sea, a fondear las pensiones, cuesta más de 500,000 millones de pesos al año. El gasto de la Universidad Nacional Autónoma de México, todo en un año, 32,000, 33,000 millones de pesos. Las pensiones, 500,000 millones. El Seguro Popular, el programa de cobertura
en salud más grande, 55 millones de mexicanos, 70,000 millones de pesos, y las pensiones 500,000. El subsidio a la gasolina, ¿no? ¿De cuántos automovilistas en el país les gusta? De 20 millones de automovilistas, y ya me fui muy lejos. 220,000 millones de pesos en subsidio a la gasolina. Entonces, cuando uno se mete a ver la estructura de en qué gastamos, hay cosas que saltan a la vista como inequitativas, como excesivas, como pues revisables, para no decirle injustificadas. Esa es la asignatura que ahora tenemos la oportunidad de que el gobierno cumpla frente a la sociedad. Y por eso yo, este momento, no es que lo celebre por el recorte que le vaya a dar a tal o cual dependencia o el diferimiento a tal o cual proyecto. Eso sí es una mala noticia de corto plazo. Pero la ganancia de fondo puede ser mucho mayor que este apretón obligado para el sector público. Muchísimas gracias, Pedro. Luis, desde tu perspectiva, ¿nos podrías decir cuál es el efecto mediato de este recorte al gasto público? Mediato, a largo plazo. Bueno, yo creo que va a ser positivo. Yo estoy de acuerdo con Pedro en que va a ser positivo en el mediano y en el largo plazo, porque nos va a obligar a una racionalización, a un uso correcto, ¿no?, del gasto. Hay muchas carencias en México y desgraciadamente el gasto, tal como lo decía, me encantó el ejemplo de Pedro de ahorita, me parece sensacional, porque puedes ver los pesos que se dedican por persona a cada cosa, ¿no? No dijiste cuánto sería para infraestructura, pero me da miedo escucharlo porque ha de ser muy poco. Muy poquito. Muy poquito. Hay infraestructura en todos los sectores, en salud, en educación, pero de todos modos no creo que sea más de 12% y lo demás es gasto corriente. Y lo demás es gasto corriente. Entonces, yo creo que el efecto en el mediano plazo de una racionalización del gasto va a ser positivo, porque le vamos a dar prioridad a las cosas realmente importantes. Y a lo mejor vale la pena mencionar, nosotros somos grandes defensores del gasto de capital y de infraestructura sobre el gasto corriente. No todo el gasto corriente es malo, eso es muy importante también decirlo. Hay gasto corriente que es fundamental, ¿no? Yo quisiera ver un poco más de presupuesto en seguridad, un poco más de presupuesto en el ejército y en la marina para sistemas más modernos, etcétera, y tal vez menos presupuesto en algunos otros renglones, en particular en la educación masiva, que no está teniendo su efecto, con una enorme cantidad de profesores que no existen, ¿no?, por ejemplo. Pero en el campo de la infraestructura también hay infraestructura buena y infraestructura mala. O sea, no toda la infraestructura necesariamente es buena. Nosotros atacamos muchísimo, yo en particular, enfáticamente al tren rápido a Querétaro, ¿no? Y me dio mucho gusto ver que desapareciera. No es que no requiramos un tren. Yo creo que vale la pena hacer muchos trenes en el país, pero un tren rápido a Querétaro era como si dijéramos, después de un gran estudio ya concluimos que México necesita un tractor, ¿no?, por el concepto del tractor y por el costo del tractor. Y de repente llega el gobierno y dice, ¿sabes qué? Aquí está tu Ferrari. Dice, a ver, pues no necesitamos un tractor. Y si es un Ferrari, ¿qué no sería bueno tener más bien una camioneta pick-up, ¿no? Es decir, no tiene que ver con las necesidades del país, ¿no? Si fuera un tren, no rápido, sino un tren que se parara en Cuautitlán, en Tepozotlán, en Tula, en San Juan del Río, que integre además las zonas, hombre, pues eso es lo que necesitamos. Pero un tren rápido que iba a costar 600 pesos o 800 pesos y la gente nada más lo iba a ver pasar, no se iba a detener en ninguno de estos lugares. En China sucedió. En China cambiaron trenes que se detenían en poblaciones por un tren rápido, ahora esa gente la ve pasar y las zonas cayeron en retraso, su desarrollo económico se redujo. Bueno, pues, ¿qué digo?
de quién fue la puntada de hacer un tren rápido a Querétaro, ¿no? Y así otras. Y lo que pasa es que nuestro plan de infraestructura, que es tan importante, el Plan Nacional de Infraestructura que se anunció el año pasado, pues resulta que no es un plan estratégico de infraestructura, es una lista de proyectos, casi una lista de puntadas o de compromisos de campaña, ¿no? ¿Que por qué? Pues porque en ese momento se le ocurrió al presidente decir, sí, pongan esto, ¿no? Háganlo otro. A ver, ¿que no necesitamos una estrategia de infraestructura cuidadosa para crecer estratégicamente? Ese es el tema, ¿no? Entonces, por eso había que echar abajo el tren de Querétaro y otras cosas, ¿no? O sea, hay infraestructura buena, infraestructura mala, y espero que el efecto en el mediano plazo sea un buen criterio para priorizar todos estos proyectos, ¿no? Pedro. También es muy bueno venir a una plática con Luis Fonserrada porque siempre te da entrada a otro comentario. El tema del mediano plazo. La noticia es que va a haber recorte en el gasto pronto, pero en realidad la ventaja y el éxito de este hecho va a ser en el mediano plazo, y permite que si no se corrijan varios efectos. Por ejemplo, en el país no hay un registro nacional de proyectos. En el mundo hay mucho dinero, de verdad, créanme. O sea, dinero para invertir, y en México también hay. Pero no hay buenos proyectos hechos con robustez, con solidez, con las garantías, con los cálculos, con la solvencia para que venga dinero público y privado a eso. Parecería como una imposibilidad. O sea, ante tantas necesidades, ¿cómo es que no hay proyectos? Y no hay un banco de verdaderos proyectos. Entonces, esto nos puede dar la oportunidad de que el gobierno haga una legislación para hacer un registro nacional de proyectos productivos alineados con una estrategia de mediano plazo, porque las cosas toman tiempo en suceder y no hay magia de que mañana todo se va a resolver. Imaginemos la educación, la reforma educativa. Solo 30 segundos me meto en ese tema. Para que un país logre aumentar el promedio de los años de escolaridad de su población, se requiere todo un ciclo generacional. Hacer toda la reforma de contenidos, de maestros, de capacitación, de infraestructura educativa, y tomar al primer niño en el primer ciclo escolar y llevarlo por 20 años. Toma muchísimo tiempo. Entonces hay que hacer proyectos que estén priorizados para que les acompañe recurso en el tiempo, y los proyectos de infraestructura para estos propósitos, o los de la red de salud pública, etcétera, pues requieren de planeación y de mucho tiempo. Entonces, asignar bien el gasto también tiene que ver con comprometerlo no solo en lo que hoy parece importante, sino en lo que se requiere para sostener ese esfuerzo los siguientes años. Y la verdad es que el gobierno y los señores legisladores cada año pues asigna el presupuesto cada año, ¿no? No hay un apartado explícito de decir, esto lo estoy haciendo porque le voy a poner además los siguientes 15 años tanto al presupuesto. No hay una visión de mediano y largo plazo, y esa es una mala manera de gastar el dinero, ¿no? Entonces, hay hospitales, ahí están los reportes en la televisión, la semana pasada, un hospital espectacular de segundo nivel en Yucatán, lleno de maleza y porque se les acabó el dinero a la mitad. Seguramente algunos de ustedes lo vieron en la televisión. Esas cosas son imperdonables, son lastimosas para los ciudadanos. ¿Cómo dejaron tantos millones de pesos perdidos ahí porque alguien planeó mal, o porque hubo un capricho, o porque hubo una instrucción? Entonces, por eso que el tema del recorte va más allá del efecto inmediato. El tema del recorte es una gran noticia por ponerle orden a la casa. Y yo supongo que el presidente y el secretario de Hacienda no les ha sido fácil, ¿no? Y al presidente que le gusta firmar compromisos y cumplirlos. Pero para eso necesita dinero, y si no tiene dinero, pues creo que actuó con más responsabilidad que hacer como que iba a hacer. O
O sea, en ese sentido, yo creo que sí, la decisión del gobierno de ponerle un freno al gasto inercial y decir, vamos a prever que el 2016 no sea un año en donde empeoremos, y que podamos alinear el recurso a las prioridades, me parece una gran noticia, y detrás de eso hay mucha responsabilidad. A ver, hay algo que no me cuadra, o a lo mejor no le doy el golpe. Tenemos un recorte donde existe ganancia en este año porque tenemos la cobertura. Sin embargo, yo los escucho optimistas en el sentido que este recorte al gasto público es una buena señal. Sin embargo, hemos visto que por los casos escandalosos de corrupción, de conflicto de intereses, nos haría pensar que las cosas no van a cambiar, ¿no? Es decir, yo lo he comentado con mis colegas, al parecer, al escuchar ese tipo de casos, ¿no?, de conflictos de intereses, de corrupción, pensaríamos que estamos en el último año del sexenio. Y no es así, estamos al principio del sexenio, a los 2 años del sexenio. ¿Qué nos haría pensar que las cosas van a cambiar? O sea, sí hubo un recorte y se anunció ayer precisamente en Inglaterra el recorte para el próximo año, pero ¿qué nos hace ponernos tan optimistas si las cosas las hemos hecho de tal manera que nos pudiera pensar que van a seguir igual? Esa es la pregunta que les dejo a ambos. Pues yo sí soy, la verdad, optimista de nacimiento. Entonces, me es más fácil pensar las cosas como desde el punto de vista positivo. Estas restricciones y este momento ya reconocido por todo el mundo de intranquilidad, de zozobra, de desconfianza, la verdad es que lo único que nos obliga a todos es hacer lo que nos toca hacer a cada uno, ¿no? A los estudiantes a estudiar y a los maestros a dar las clases y a los servidores públicos a cumplir con su tarea y al presidente a gobernar como lo juró, con transparencia, etcétera. Si alguien de esos falla, yo creo que tiene que responder por sus actos. Y la verdad es que este estado de las cosas de este momento, de la opinión pública, de los medios, de las noticias, en realidad lo que reflejan, y otra vez porque soy positivo, es que ya hay una mayor actitud de exigencia de la sociedad, ¿no? Si estamos, me incluyo, insuficientemente satisfechos, es porque también estamos alertas y más exigentes de lo que estábamos antes como sociedad, y ese proceso debe seguir. Entonces, se está discutiendo ahorita lo del tema de transparencia, importantísimo, que no haya prácticamente restricciones, o sea, las que hay verdaderamente son excepciones, para que se sepa qué se hizo con el dinero de la ciudadanía y que los ciudadanos podamos tener acceso a eso. Y ahora que se hablaba en los últimos 15 días de retrocesos en términos de lo que se había logrado en transparencia, pues qué bueno que hubo voces que se alzaron y que reclamaron y que advirtieron y señalaron. Ese proceso está activo en la sociedad. Yo soy optimista de que no llegó para morirse, llegó para quedarse este proceso de mayor exigencia, de mayor observación sobre lo que está pasando en el país. Entonces, y si ahora el gobierno dice voy a hacer un presupuesto base cero, no puede ser por definición un proceso, voy a reinventar las cuentas pero aquí en privado y no le voy a decir a nadie cómo y por qué. Tiene que ser un proceso abierto frente a la sociedad, frente al Congreso, y eso es una ganancia para todos, una ganancia necesaria, porque ahorita, ¿cuántos de ustedes sabían que el gasto público está asignado a muchos privilegios, ¿no? De mucho tiempo. Y hay asignaciones de subsidios, como de la gasolina, por ejemplo, que yo como ciudadano le veo tremendo. A mí no me gusta que se vayan 200,000 millones de pesos a subsidiar
a los automovilistas. Y yo soy de los privilegiados, pero yo preferiría que ese dinero se gaste en otras cosas para muchas más personas, que tenga un efecto positivo en la economía y en el bienestar, y no en una distorsión de precios para un grupo social, ¿no? Y hay un beneficio específico. Claro, la única ventaja es que los automovilistas pues nunca lo pedimos, ¿no? No somos culpables de nada. Pero el gobierno se asignó el dinero de una manera, me parece que, ¿cómo se llama? Desproporcionada a unos cuantos ciudadanos. Entonces, yo soy optimista de que este es un momento como de catarsis, como de revisión, como de abrir los libros de las finanzas públicas y revelar cosas que han estado ahí, dormidas, repetidas cada año con la inercia de los presupuestos, pero que nos da la ocasión de revisar esa ruta y de que el dinero de los próximos 10 y 20 años siga a los fines de los próximos 10 y 20 años y no nada más a las decisiones de las madrugadas de los últimos días de cada periodo legislativo. Ajá. Yo también soy optimista. Yo creo que, y me gustaría citar a un autor francés, Roland. De hecho, tengo esta frase en mi Twitter. Él dice, el pesimismo de la inteligencia, porque tú ves las cosas y dices, pues soy inteligente, no soy tonto, ¿cómo voy a ser optimista? No se ve por qué pueda ser optimista. Pero frente al optimismo de la inteligencia, yo creo que puede haber el optimismo de la voluntad. Y yo creo que si con voluntad, y no confiándonos con que ya estamos en este proceso, sino aprovecharlo para actuar continuamente, podemos efectivamente lograr cambios en la forma de gastar, cambios en la cuenta pública, etcétera. Creo que hay algunas razones para pensar que si seguimos actuando firmemente podemos lograr cambios. Una es, por ejemplo, la ley anticorrupción. La ley anticorrupción que llegó a la Cámara de Diputados hace 2 años, se quedó guardada en la Cámara de Diputados, se perdió ahí, se discutió, se murió. Y no había manera de volver a ver la ley anticorrupción, pues porque estaba la ley de la reforma energética y la de telecomunicaciones y lo que quieran y gusten. Y eso fue lo prioritario, ¿no? Y luego la reforma fiscal. Sin embargo, ante los escándalos, pues renace la ley anticorrupción. El PAN hace un planteamiento frente a la otra ley que había ahí, entra, se veía bastante bien, con una estructura más o menos decente, no como una ley anticorrupción, sino como un sistema anticorrupción, pero el Ejecutivo la toma, se la lleva un fin de semana, la modifica y la regresa de nuevo al Legislativo. Nada más que ahora, con un comité arriba de toda la ley de anticorrupción, presidida por el presidente y por todos los gobernadores, ¿no? Creo que nada más faltaba como secretario el exgobernador Montiel para darle la nota final. Por suerte, con una actividad muy intensa de los grupos sociales, no de los partidos, sino de la sociedad, se pudo detener. Una acción clara de la sociedad para detenerla y se descartó. Y se tuvo que pensar de nuevo en otra cosa, que es la ley que se está discutiendo hoy, el sistema anticorrupción que se está discutiendo hoy. Este es un elemento que de veras nos debe dar optimismo, ¿no? Logró la sociedad detener lo que iba a ser una simulación, ¿no? De nuevo. Entonces, en ese sentido, yo soy optimista, creo que las cosas cambiarán, creo que el sistema anticorrupción mejorará, creo que el sistema de transparencia, hoy en la mañana 2 de los comisionados del IFAI me decían que estaban preocupados porque
también había alguna señal extraña del jurídico de la presidencia, pero bueno, hay que ver qué sucede, hay que empujarlas y la sociedad tiene que actuar. Y creo que cada vez tenemos que actuar más, ¿no? Es evidente que ya no le podemos dejar el gobierno de nuestro país al gobierno. Hay que participar, y hay que participar muy intensamente. Okay, gracias, Luis. Pedro, para terminar la mesa y darle lugar a las preguntas de nuestra audiencia, unos puntos finales que quisieras comentar respecto al recorte del gasto. Bueno, es el inicio de un camino largo, que la historia se va a escribir poco a poco. En primer lugar, porque por lo que hace a la disminución de techos de gasto en ciertos programas y dependencias, falta que se pronuncie la Secretaría de Hacienda y que se acabe de ver este recorte, este ahorro, esta reasignación, pensando no solo en este año sino en el próximo, cómo va a quedar. Segundo, que se discutan en estos siguientes meses las bases y de metodologías para el presupuesto del siguiente año, que se apruebe en la parte de transparencia y la parte de anticorrupción, y después las resistencias naturales que va a haber, porque imaginémonos a un grupo de participantes que han estado acostumbrados a una dotación de recursos del gobierno y ahora se las quieren quitar. Entonces es como la CETEG, pero un poco en ampliado, porque ahí hay muchos grupos de interés, grupos organizados, digamos gremios, que pueden salir afectados. Hay lo mismo maestros, que burócratas, que petroleros, que electricistas, que pensionados, que militares, que campesinos. Hay una gran cantidad de actores en la sociedad civil que pueden tener resistencias a esto. Entonces, el mejor instrumento, insumo para que esta llama crezca, en el sentido del cambio positivo, es la información, es la divulgación, es la transparencia de lo que está pasando. Y entonces por eso es que veo como un buen momento para que todo esto se constele, se armonice y hacia adelante vengan los resultados positivos, pero no va a ser inmediato. Como todo cambio estructural y como todo cambio de fondo, no pasa de la noche a la mañana. Tendrá que ser una primera aproximación lo que suceda en este año. El presupuesto 2016 seguramente podrá tener una configuración diferente. Tampoco espero, aunque soy positivo de nacimiento, que vaya a ser, pero tampoco tanto. Es natural que estos son pasos incrementales, pasos sucesivos, pero si la sociedad está atenta y exigente, pues serán pasos cada vez más profundos. Entonces sí estamos iniciando algo que no hemos visto. Así como podemos voltear a los periódicos y como sociedad o contribuyentes, decir, pues yo los últimos 10 años de lo que he oído hablar es de impuestos. A mí lo que me gustaría es que los próximos 10 años hablemos de gasto y hablemos de cómo se corrigen esas desproporciones, esas inequidades, cómo se cancelan cosas que no son sustantivas para la sociedad y en cambio se refuerzan otras que son necesarias en el mediano y largo plazo. Así que esto apenas empieza, es una historia que tendrá muchos capítulos por venir, pero pues por lo menos el Instituto de Investigaciones Jurídicas puede decir que estuvo ahí en la primera página del Estado. Gracias, Pedro. Luis. Sí, a lo mejor nada más destacar otro aspecto del gasto o de lo que no se cobra, de lo que se llama gastos fiscales. Los gastos fiscales son exenciones al pago de impuestos, y a lo mejor esta es una oportunidad también para revisar efectivamente esos subsidios que son tan terriblemente dañinos, porque efectivamente van para grupos de personas privilegiadas. 2 ejemplos. El subsidio al precio de la electricidad en el campo. El 50% del subsidio a la electricidad en el campo se le otorga al 10% más rico en el campo.
Es decir, estamos beneficiando a quienes menos lo necesitan. Y hay una enorme cantidad de ejemplos de este tipo, ¿no? El IVA es uno de ellos, ¿no? El IVA no generalizado a quien más beneficia es a los que más gastan y los beneficia de una manera brutal. El beneficio, lo que deja de gastar, de cobrarse, por ejemplo, por el IVA, este es como un impuesto, pero lo que deja de cobrarse por el IVA son como 180,000 millones de pesos. Y ese beneficia como en 120,000 al 20% más rico de la sociedad. Entonces, el no cobrar el IVA generalizado a quienes más beneficia es al 20% más rico de la sociedad. Entonces, el IVA debería cobrarse y, para no afectar a los grupos de menores ingresos, crear un subsidio específico que se les entregue aún antes de generalizar el IVA, ¿no? Y hay muchas maneras de hacerlo, Yo espero que este ejercicio de racionalización lleve a reducir los subsidios a los grupos privilegiados también, ¿no? Y a una enorme cantidad de grupos y empresas del sector privado que se benefician excesivamente de algunas de las políticas del sector público. Eso hay que reconocerlo y hay que pararlo. Espero que esto nos dé también elementos para pararlo, Gabriela. Muchísimas gracias. No sé si tengamos preguntas del público y que nos hicieran favor de pasar. Acá de este lado. Antes de darle cabida a las preguntas, sí, yo quisiera hacer un comentario. Yo como fiscalista siempre se ha estudiado los impuestos, pero es obligado estudiar el gasto público. O sea, sí los impuestos tienen su contrapartida, que es el gasto público, ya que los impuestos no son en sí mismos un fin, sino es un instrumento para, como comentaban, recanalizar, distribuir esa riqueza de los que más tienen a los que menos tienen. Pero por eso es tan importante esta discusión hoy, en esta tarde, para saber cómo podemos mejorar la distribución del gasto público. Sabemos que hay inequidades, pero también sabemos que hay gastos o hay exenciones que se han limitado, que deberían de estar y que sí laceran la vida de los particulares, como es el caso de las deducciones personales en el impuesto sobre la renta. Voy a distribuirles las preguntas, por favor, para que las puedan leer. Aquí me dicen que indistintamente. A ver, aquí está. Que sí, ya vamos dando. Aquí son las preguntas que se hacen para los dos. Yo me voy a permitir leerlas para que sea más fácil. No sé quién. Luis. Okay. Sí, cómo no. Aquí hay dos preguntas muy vinculadas, entonces yo creo que las podemos contestar juntas. Una es, la hace Víctor Acuña. ¿Quién es Víctor Acuña? Dice, ¿quién garantiza que las ganancias que se obtienen por la importación y venta de la gasolina que hace el gobierno no desaparezca, como sucedió con las ganancias obtenidas por el sobreprecio del petróleo durante el sexenio de Fox? Efectivamente. ¿Quién lo garantiza? Pues no sé quién lo vaya a garantizar, pero yo creo que el que haya menos recursos en el 16 pues va a evitar que haya más desperdicio, y yo creo que tenemos que insistir mucho los que podamos en que haya una gran transparencia en la forma de utilizar los recursos públicos, ¿no? Ellos no nos los van a garantizar, efectivamente, nadie nos lo va a garantizar. Yo creo que tenemos que luchar por eso realmente. Y la otra pregunta muy vinculada, que tiene que ver también con el precio de la gasolina, dice, ¿por qué no baja la gasolina como si bajó en Estados Unidos, Gustavo? ¿Por qué no baja? Pues porque no. O sea, ¿para qué? Si me cuesta 7 pesos comprarla allá y la vendo aquí en 14, pues le gano 7. Y es una ganancia muy buena para el gobierno. De hecho, cuando se discutía la reforma fiscal, una de las recomendaciones que nosotros hacíamos,
antes de que cayera el precio de la gasolina, era que se incrementara el precio de la gasolina en 5 pesos. Dice, ¡ay, qué salvaje! No, lo que pasa es que 5 pesos por 30,000 hubiera dado más recursos, o los mismos, que la reforma fiscal, que afectó tanto sobre todo a las clases de menores ingresos, hubiera pagado más, como dice Pedro, pues los que tienen coche. ¿Saben qué porcentaje de mexicanos compran gasolina en México? El 37% de los mexicanos compra gasolina en México. Entonces, si tú pones la gasolina muy barata, hombre, pues te compras un coche de 16 cilindros y le metes el acelerador todo el día y te das más vueltas a la manzana, ¿no? Porque no te cuesta la gasolina, ¿no? Entonces, esto ayuda. Y por supuesto que no bajan el precio de la gasolina porque es una entrada muy importante de dinero, ¿no? Lo que habría que hacer es, en el futuro, probablemente incrementar más el impuesto, porque es un impuesto progresivo. Quiere decir que cobra más a quien más tiene. Pero ¿y los transportes no se incrementarán? Bueno, lo que haces es que con ese dinero que cobras, subsidias ahora sí el transporte público, y eso es justo, ¿no? Yo espero que hacia allá nos movamos. Okay. Tengo otra, pero si quieres después. Esas dos preguntas que tienen que ver con aspectos, digamos, macroeconómicos del momento que estamos viviendo. Preguntan qué se espera para la economía del país en los siguientes meses, si vendrá mayor inflación, una devaluación o pocos cambios en la economía. Yo creo que estamos en un periodo de ajuste doble. Primero en la preparación o en el asentamiento real de las reformas estructurales que se dieron. Las reformas es apenas, abrir la puerta, pero las reformas hay que vivirlas, hay que cruzar el camino de construir todo el andamiaje institucional secundario y de traer al sector privado y al sector social y al gobierno a recorrer todas esas reformas. Entonces, ese es un periodo de ajuste natural, y los que suponían que porque saliendo del Congreso y promulgadas las leyes ya iba todo a cambiar, pues como que se adelantaron un poco. Es natural que tome tiempo que estas nuevas reglas del juego permeen y la gente se adapte. Entonces estamos desde un punto de vista de las expectativas de inversión y los proyectos, pues en ese momento restringidos por un entorno, por una condición mundial de ajuste financiero. ¿Qué le va a pasar a Europa? ¿Qué va a pasar con la evolución de los precios del petróleo, etcétera? Yo creo que vamos a tener pues un entorno de crecimiento modesto. 3% anuncia aquí don Luis, que es el experto, y ojalá que así se quede la expectativa del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Pero difícilmente se van a ver noticias espectaculares que aceleren el proceso de instalación de las reformas, y tendrán que ir tomando su ritmo cada una de ellas. Señaladamente la petrolera, que sí tiene un efecto sobre la inversión, lo que las economías dicen, la inversión bruta de capital, de la construcción de refinerías, la construcción de ductos, la construcción de plataformas, toda una serie de industrias relacionadas con mayor actividad energética. Pues eso ayuda tanto a la soberanía energética como a la capacidad del país para vender ese producto en el exterior y traer el dinero a México. Y tiene que ver entonces con esta otra, ¿qué otras acciones alternativas a las petroleras puede haber para fortalecer la economía nacional? Y a mí la respuesta que más me gusta dar para fortalecer la economía y para fortalecer el bienestar es la educación. Si no
atendemos eso de manera estructural, en 20 años nos vamos a estar viendo las caras con los mismos problemas. Porque la educación es el segmento, es el instrumento social que tiene mayores efectos transversales sobre todos los sectores y sobre todas las personas. Es el que acerca las oportunidades de bienestar a las personas, iguala las condiciones de acceso a esas oportunidades, favorece que el sector privado aproveche, invierta y arriesgue con la población del país para nuevos proyectos, mejora la productividad, es un igualador social y es un impulsor del bienestar y de la productividad. Entonces, si hubiera una área de la actividad, digamos, de la agenda pública que yo pondría en primer lugar de todas, sería la educación, porque ese es el que más va a arrastrar al conjunto de la sociedad. Y creo que la reforma que se dio es una reforma para exigirle más al sector educativo un mejor desempeño, y pues habría que ver ahora también el tema de los contenidos, de qué están aprendiendo nuestros hijos, de para qué queremos tener profesionistas o técnicos y en qué ramas. Y claro que hay muchos esfuerzos en esa dirección, y en la UNAM también hay límites a las inscripciones de ciertas carreras y etcétera, pero claramente todavía no tenemos la formación de cuadros técnicos para respaldar un proceso de desarrollo económico en muchas áreas y en muchas regiones. Médicos especialistas, faltan muchísimos. Para conseguir un neurólogo que se quiera ir a Chetumal es todo un problema, ¿no? Las instituciones pagarían lo que pueda pero no los hay, ¿no? No se diga, bueno, ingenieros petroleros. Creo que la necesidad que tenemos es así de 300 veces los que están saliendo al año en el país. Entonces se necesitan alinear muchas cosas en la educación, y me parece que eso es una obligada asignatura para el crecimiento económico y el bienestar en el futuro. Aquí tengo 4. No sé si querías. Sí, hay una que dice: ¿qué hacer para que los estados no se endeuden más allá de su ingreso y tengan estos problemas permanentemente? Yo creo que un tema muy importante es que los estados no se han tomado en serio el cobro de impuestos. Ese es un tema. Por ejemplo, el predial, ¿no? El predial que lo cobra el municipio es un lío, no lo cobra, con excepción de algunas ciudades más grandes, pero en general en los municipios no se cobra el predial. Y no se cobra el predial porque el presidente municipal pues le tendría que cobrar a su tía y al abuelito y al primo y tal, pero además no hay un estímulo porque prefiere conseguir los fondos que vienen del Estado o del gobierno federal. Entonces, creo que había que forzar realmente a los municipios y a los estados a recaudar con otro tipo de impuestos. Ese es un tema. Y el otro tema es, yo creo que había que cambiar el famoso federalismo, porque no puede ser que tengan la posibilidad, como en Moreira, como en Coahuila, se me endeude el angelito con 30,000 millones de pesos y no pasa nada, ¿no? Y se va a estudiar una maestría a España, ¿no? No puede ser. Digo, ¿qué procesos antidemocráticos, de corrupción, de desorden, ¿no? ¿Quién va a pagar esos 30,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar mucho, y hay que trabajar pues en el famosa coordinación y el federalismo, y esto yo creo que hay que revisarlo, ¿no? Estoy pendiente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas porque no puede ser posible. Bueno, voy a leer las preguntas que van dirigidas a los dos, y ya ustedes me dirán quién quiere contestar primero. Les pregunta Rogelio Cárdenas Velázquez.
Gracias por su pregunta. ¿Cuál mecanismo podría ser el idóneo para vigilar la correcta aplicación del presupuesto de egresos? Otra pregunta. ¿Por qué el gobierno federal o estatal, al no tener un concepto etiquetado, entonces dispone discrecionalmente de los recursos? Pues a mí me gustaría comentar el tema del control y la supervisión del gasto, y el mejor mecanismo es que se haga todos los días, y ya la tecnología permite eso. Hace muchos años que la CONSAR, por ejemplo, le revisa todas las operaciones de inversión y todos los movimientos de registro de todo el dinero de 45 millones de cuentas del SAR diariamente a todas las AFORES. Es decir, no es un tema que no se pueda realizar, saber qué pasó cada día con cada partida del gasto y cada peso que se tenía que gastar. Y eso está precisamente en discusión de la reforma a la transparencia, para que la Autoridad Superior de la Federación tenga la obligación, la facultad para hacer eso, y no nos dé un informe de la cuenta pública año y medio después, y eso que lo hace bastante bien y bastante rápido para como están las reglas, pero pues lo mejor para evitar problemas es detectarlos a tiempo y no tener que corregir o de simplemente hacer denuncias penales porque ya sucedieron las cosas. Entonces yo creo que ahí hay muchísimo que mejorar, que sí se puede, va a obligar o obligaría en su caso a un cambio de paradigma en términos de que cada dependencia y cada chequera esté conectada a un sistema de monitoreo con unas reglas de negocio, con unas reglas de supervisión, y eso pues lo hacen las computadoras diario, ¿no? Ya se puede. Bueno, los bancos lo hacen todos los días con nuestras chequeras y con nuestro dinero, y si fuimos al cajero y sacamos 100 pesos, esos 100 pesos ya no existen en nuestro saldo en el instante, ¿no? ¿Por qué no va a pasar así con las partidas del gasto público? Entonces me parece que sí es una pregunta muy relevante de un tema que no debe dejar ni para luego ni para quién sabe. Tiene que ser de fondo, y para eso tiene que haber una fiscalización en línea y en tiempo real de los recursos. Yo quisiera agregar sobre eso un ejemplo. El presidente Obama echó a andar un programa que se llamó Recovery para tratar de salir de la crisis rápidamente. Es fascinante. No sé si todavía está en línea, pero lo podrían ver y a lo mejor lo pueden buscar, y era recovery.gov, yo creo, ¿no? Como en Estados Unidos. Este programa, uno entraba ahí y se abría todo el mapa de Estados Unidos. Entonces movías el mouse para llevarlo al estado, no sé, de Nebraska, y en Nebraska se abría todo Nebraska, y entonces estaban todos los municipios de Nebraska, y llevas al municipio A de Nebraska y le ponías ahí el mouse y se abría. 3 programas de inversión, el programa 1, 2 y 3. Entrabas al programa 1 y veías, se trata de mejorar la carretera que está no sé qué, va a generar 23,000 empleos. Ya se contrató al contratista, el que va a desarrollarlo, ya se le entregaron el día 4 de enero $290,000 y los tiene él. Y se comprometió a que el día 20 de enero esté tal y tal, o en febrero tal, y el avance de la obra. ¿Quién lo tiene? ¿Cuánto cuesta? Transparencia absoluta en tiempo real. Lo que dice Pedro es fundamental. Se puede hacer. Es un tema de voluntad. Es un tema de no esconder a quién le das los proyectos para que te regalen una casa, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Se puede hacer. Gracias. La siguiente pregunta señala: ¿con base en qué indicadores o políticas públicas proyecta el Estado mexicano cada año el presupuesto? Es un desastre, si me dejan decirlo. La pregunta la dirige Erasmo Valdés Blas. Erasmo, yo una vez me reuní con Agustín Carstens cuando era secretario de Hacienda. Le dije, oye Agustín, y él era secretario de Hacienda, no sé si con Fox, con Calderón. Con Calderón. Con Calderón.
Calderón. Y después ya se fue. Dije, oye, al banco. estás presentando un presupuesto priista. Dijo, ¿cómo? ¿Qué quieres decir con un presupuesto priista? Es el mismo de hace 50 años, man. Ese es el tema, bien grave, porque se toma el presupuesto del año pasado, como decía Pedro, las instituciones, las secretarías, te mandan su carta de Santa Claus y dices, el año pasado me hice 50, ahora quiero 52, porque lo voy a poner aquí 1 y 50 acá y no sé qué, ¿no? Y se repite, y se repite, y se repite, sin casi ninguna consideración, y seguimos repitiendo los errores del pasado. Y si a alguien se le prendió un foco o fue un poquito responsable y dice, oye, estos no, entonces tienes una manifestación en la puerta del Palacio al día siguiente, ¿no? Del grupo de productores de dulce de algodón de la Alameda, ¿no? Porque a alguien se le ocurrió darle 100 pesos al día desde entonces, pues no sé por qué, ¿no? Bueno, este es el tema seriosísimo. Yo creo que no hay ninguna asignación ni inteligencia, de ahí la gran importancia de este recorte hoy y la esperanza que todos tenemos del presupuesto con base cero, ¿no? Que se haga finalmente por primera vez en la historia casi del país, ¿no? Algo seriamente. Un dato adicional para la audiencia. Está tan asignado, tan rígido, a veces tan capturado el presupuesto público, que los diputados ni en su mejor noche de imaginación, cuando le quieren mover y le cambian y asignan y le ponen para su distrito y le hacen todo un rejuego, el valor en pesos que le cambian los diputados al proyecto original del Ejecutivo no rebasa en ningún año los 60,000 millones de pesos. 60 sobre 1,000 millones sobre 4 billones y medio. O sea, traído a pesos es como le cambiaron 60 pesos de 4 millones y medio de pesos. Lo demás no le pudieron mover. Simplemente porque ya tiene como dueño, ¿no? Y eso pues no está bien, porque nadie decidió de manera abierta, explícita, justificada frente a la sociedad, porque ya está decidido que así se gaste. Entonces, pues sí, es un poco criticable cómo asignan los diputados, pero afortunadamente solo le mueven un poquito. Ok, gracias. Rosa Garnica Fonseca, gracias por tu pregunta. ¿Qué riesgo existe que al interior de las dependencias el recorte se aplique principalmente a los trabajadores de base, materiales, herramientas de trabajo, y que los empleados de confianza de alto nivel sigan con el privilegio, con sus privilegios, entiendo, chofer, celular, viajes? La pregunta es para ambos. No, pues riesgo sí existe. Finalmente hay un tema, digamos, laboral. Está el apartado B, está la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la protección que ese marco legal da a las designaciones de los servidores públicos con un nombramiento de base. Entonces yo no estoy, ya lo dijo Luis Fonserrada, o sea, el tamaño del recorte en relación con el total tampoco voltea de patas la mesa. No es más que una señal de orden, es una señal correcta, pero va a haber, como él ya lo apuntó, finalmente un presupuesto mayor que el del año anterior. Entonces no habría que tener de ninguna manera esa preocupación. Es mucho más por el lado de qué hacen esos trabajadores que van a tener su fuente de trabajo, pero en qué van a servir a su institución, y esa institución a qué se va a dedicar. Tiene que ver mucho más con el esfuerzo de todo el gasto, con el esfuerzo de el presupuesto con los sin choferes de los altos funcionarios, pero tiene que ver con que todo el peso fiscal de cada dependencia se aproveche bien, ¿no? Y hacia allá es donde está, creo, el área de oportunidad.
Y la última pregunta, perdón si digo mal el nombre porque no entiendo la letra, Ana María, ¿sí? Ana María, okay, muchas gracias. ¿El desarrollo humano y la educación en una planeación económica se considera como gasto corriente o inversión? Pues parte y parte, ¿no? En el presupuesto de la SEP hay una parte que es inversión, pero efectivamente la capacitación y eso entra como gasto corriente, ¿no? Y probablemente es una de las consideraciones que habría que hacer, ¿no? Porque en realidad es una inversión en capital humano y es muy importante. Yo he hecho mucho énfasis en la importancia de la inversión física. El otro día un muchacho en un mensaje que me envió me decía, Fonserrada está loco porque se le olvida que también hay capital humano. Bueno, no se me olvida, mi énfasis es en el capital físico, pero yo creo que es fundamental. Pero yo creo que entra como como gasto corriente, ¿no? Burocrático de la contabilidad pública, pues el gasto de todas las dependencias tiene componente de gasto corriente y gasto de capital. Los GICES son gasto corriente, la luz de las aulas es gasto corriente, los sueldos de los maestros son gasto corriente. Está el otro componente de la infraestructura, del equipamiento, de aparato tecnológico en las escuelas, etcétera, que podría ser gasto de capital. Pero al final, pues yo coincido con Luis, independientemente de si lo pones en el renglón A o en el B, el tema es que eso es una inversión país, es una prioridad, es una estrategia y es sembrar para la sociedad un activo que es la educación y el conocimiento. Pues con eso damos por finalizada la mesa. Les agradezco muchísimo tanto a Luis Fonserrada como a Pedro Vázquez Colmenares por sus exposiciones de esta tarde. Creo que lejos de irnos con pesimistas, se puede decir, la conclusión de la mesa es que el ánimo debe ser optimista ante el recorte que hay y que no debemos de tener miedo ante los cambios y que la sociedad a través de pues finalmente a través del Internet ha permitido que se vaya movilizando y generando esta opinión pública sin tener que acudir a otros medios masivos de comunicación. Y bueno, no sé si quisieran comentar algo más para cerrar la mesa. Pues les agradezco muchísimo su presencia esta tarde aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, no sin antes darles unos aplausos aquí a los expositores.